Camilla Parker Bowles se encuentra en medio de algo que probablemente nunca vio venir. Y sé que hemos estado hablando de dramas reales durante años, pero esta situación es genuinamente diferente de cualquier cosa que hayamos cubierto antes, porque esto no se trata de un mensaje de texto filtrado o un rumor de tabloide. Se trata de dos miembros de la familia real que aparentemente han decidido de manera muy silenciosa y muy deliberada que ha llegado el momento de saldar una cuenta de 30 años. Déjenme guiarlos a través de esto desde el principio porque el trasfondo realmente importa aquí. La mayoría de la gente conoce la versión básica. Diana era la esposa. Camila era la otra mujer. Carlos estaba atrapado en el medio. Esa es la versión que se obtiene en un resumen de 2 líneas, y no es incorrecta, pero omite casi todo lo que realmente explica lo que está sucediendo ahora mismo. Diana murió en París en agosto de 1947. Tenía 36 años. Su matrimonio ya había terminado años antes de esa noche. Pero la mujer a la que ella describió como la tercera persona en su matrimonio no desapareció cuando Diana murió. Camila se mantuvo cerca de Carlos. Se casó con él en 2005 y luego. En mayo de 2023 entró en la abadía de Westminster usando la tiara de las chicas de Gran Bretaña e Irlanda, que era famosamente la pieza de joyería favorita de la reina Isabel. Ese momento de la coronación se suponía que sería el capítulo final. Camila había ganado. La rehabilitación estaba completa y se suponía que la historia había terminado. Pero aquí está el asunto. La princesa Ana nunca consideró que la historia hubiera terminado. Ana ha sido un miembro activo de esta familia durante más de 70 años. Vio salir las cintas de Camilla Gate en 1993. Vio a Carlos confesar en la televisión nacional en 1994. Vio a Diana sentarse para la entrevista de Panorama en 1995 y decir directamente que había 3 personas en su matrimonio. Vio el divorcio en 1996 y luego vio a Diana morir en ese túnel mientras la institución a la que pertenecía debatía si bajar sus banderas y no hace emoción pública. Nunca lo ha hecho. Pero las personas más cercanas a ella dicen que algo cambió después de la coronación. No exactamente ira, algo más silencioso que la ira, algo que parecía una decisión tomada y archivada para el momento adecuado. Ese momento adecuado aparentemente llegó en febrero del año pasado. Un alto ayudante del palacio hizo una llamada telefónica. La llamada duró 9 minutos. Era sobre Camila, y según fuentes, para cuando esa llamada terminó, la dirección de todo ya había cambiado. Ahora, antes de avanzar más, quiero abordar algo. Honestamente, gran parte de lo que sale de las fuentes reales es especulación que eventualmente se repite lo suficiente como para sonar a hecho. No podemos verificar de forma independiente cada conversación o cada detalle que se ha descrito. El palacio no confirmará nada de esto y nunca lo hará porque simplemente no es así como opera el palacio. Pero lo que sí podemos observar es el patrón visible de lo que realmente ha sucedido en los últimos años. Y ese patrón por sí solo cuenta una historia muy específica. También hay una pieza de historia personal aquí que la mayoría de la cobertura omite por completo. Why genuinamente no se puede entender la posición de Ana sin conocerla. A principios de la década de 1900, antes de que Camila se casara con nadie, Ana estuvo supuestamente involucrada con un oficial de caballería llamado Andrew Parker Bowles. La prensa británica escribió sobre ello en ese momento. Fue una relación real y documentada. La mujer con la que Andrew Parker Bowles finalmente se casó fue Camila. Ana ha llevado esa pieza de historia durante 50 años con el mismo silencio plano y disciplinado. Ella lo lleva todo, no como un desamor. Las personas cercanas a ella te dirán que como información sobre exactamente qué tipo de mujer es Camila,
y exactamente cuánto tiempo ha estado cómoda entrando en espacios que pertenecían primero a otra persona. Así que cuando Diana llegó a esta familia en 1981, Ana ya entendía el patrón que se desarrollaba frente a ella. Lo había visto personalmente antes de que las cámaras empezaran a rodar sobre la relación de Carlos y Diana. 3 décadas después, Ana es la única real senior en este edificio que sostiene ambas piezas simultáneamente, la memoria institucional y la motivación personal, lo que nos lleva a una habitación de la que casi nadie ha estado hablando. Dentro de la Torre Redonda, en el Castillo de Windsor, hay un espacio llamado los Archivos Reales, sin acceso público, sin equipos de documentales, sin investigadores externos, sin aprobación de alto nivel. Lo que hay dentro es el registro escrito sin filtrar de la familia real británica a lo largo de todo el siglo XX. Cartas, diarios privados, memorandos internos, correspondencia desde dentro del hogar durante los años exactos en que el matrimonio de Carlos y Diana se desmoronaba en silencio. La princesa Ana tiene acceso a esos archivos a un nivel que muy pocas personas poseen, y las fuentes dicen que ha estado pasando tiempo allí revisando archivos específicamente de los años 80 y 90. No la narrativa pública amplia que todo el mundo ya conoce, el manejo interno, quién sabía qué y cuándo, quién facilitó el affair, cómo se recibieron las quejas de Diana dentro del hogar, qué ayudantes estaban protegiendo, qué versión de los eventos y a costa de quién. La gente dentro del hogar aparentemente ha empezado a llamar a esto el reinicio de Windsor, ya sea que ese sea un nombre oficial o solo una abreviatura del personal. Lo que describe es real. Ana no está escribiendo un libro, no está planeando una conferencia de prensa. Esa no es su forma de operar. Lo que está haciendo es algo mucho más duradero. Está asegurando que la versión institucional oficial de los eventos se reformule permanentemente por la mujer que tiene las llaves de la habitación donde se guardan los documentos originales. Si termina ese trabajo, el capítulo de Camila en la historia de esta monarquía no será escrito por los aliados de Camila, será escrito por la cuñada de Diana. Mientras tanto, Guillermo ha estado manejando un frente completamente diferente. El ducado de Cornualles no es algo en lo que la mayoría de la gente piense cuando sigue el drama real, pero necesitas entender qué es realmente antes de que cualquiera de esto tenga sentido. Este no es un título simbólico ni una propiedad ceremonial. El ducado existe desde 1337. Posee tierras de cultivo en 11 en 11 condados. Posee las Islas Scilly. Posee propiedades comerciales en el centro de Londres, cottage de vacaciones, granjas de arrendatarios, derechos minerales y una cartera de inversiones que ha estado acumulándose durante casi 700 años. En 2020, el ducado generó aproximadamente 30 millones de libras en ingresos. Y cada libra de eso, cada decisión sobre propiedades, cada elección de personal está bajo el control directo de Guillermo. Cuando la reina Isabel murió en septiembre de 2022, el ducado pasó automáticamente de Carlos a Guillermo. Y lo que Guillermo hizo a continuación fue descrito por personas que lo vieron suceder como casi quirúrgico. Annabel Elliot, que es la hermana menor de Camila, simplemente dejó de aparecer en los registros financieros del ducado. Annabel había trabajado en propiedades del ducado durante cerca de 20 años bajo Carlos. Era una diseñadora de interiores que ganaba entre 19,000 y 82,000 libras al año dependiendo del proyecto. Luego desapareció, sin declaración, sin comunicado de prensa, sin desacuerdo público. Simplemente desapareció. Las personas que Guillermo trajo para reemplazarla no fueron contrataciones profesionales neutrales. Eran personas de su círculo personal, amigos, padrinos de sus hijos,
individuos cuya lealtad corre directamente hacia él y nadie más. Los comentaristas reales lo notaron de inmediato. El mensaje no necesitaba ser deletreado para cualquiera que prestara atención. Pero aquí está el asunto sobre Guillermo que hace que esta historia sea más complicada que solo el hijo protegiendo la memoria de su madre. Esto no es impulsivo. Esto no son emociones reactivas derramándose en malas decisiones. Guillermo ha sido descrito por personas cercanas a él como alguien que juega un juego muy largo, extraordinariamente paciente, dispuesto a esperar años por las condiciones adecuadas antes de hacer un movimiento visible. Y cuando miras la línea de tiempo de lo que realmente ha hecho, esa descripción encaja exactamente. En 2025, Carlos firmó papeles extendiendo la autoridad para otorgar warrants reales tanto a Guillermo como a Catalina. Los warrants reales son los respaldos formales que la corona da a empresas e instituciones con forma en que la monarquía señala públicamente aprobación y alineación. Durante siglos, los monarcas han guardado ese privilegio cuidadosamente. Extenderlo a Guillermo y Catalina, mientras Carlos todavía está vivo, y en el trono fue una declaración pública sobre hacia dónde se está moviendo deliberadamente el peso simbólico de la corona. No fue sutil para nadie que estuviera observando desde dentro del palacio. Luego vino la redistribución de patronazgos. Después de que la reina Isabel muriera en 2022, ella tenía cientos de patronazgos reales que necesitaban ser reasignados. Ese proceso ha estado en curso. Fuentes sugieren que varios patronazgos de alto perfil que habían sido posicionados para Camila fueron tranquilamente a otras personas, sin anuncio, sin declaración formal, solo una lista que no tenía su nombre donde aparentemente se esperaba que estuviera. Luego el acceso de la familia Parker Bowles empezó a estrecharse. Tom Parker Bowles, el hijo de Camila, según se informa, dejó de recibir ciertas invitaciones que previamente había esperado. Su proximidad a eventos específicos de Balmoral terminó tranquilamente después del verano de 2024. Annabel Elliot, ya eliminada de la nómina del ducado para ese momento, también dejó de aparecer en varias funciones estacionales del hogar a las que había asistido durante casi 2 décadas. La red social más amplia que Camila había pasado 20 años construyendo a su alrededor empezó a verse notablemente más delgada en cada evento. Y luego llegó la situación de Sarah Ferguson, que añadió una capa genuinamente complicada a todo. El nombre de Ferguson apareció en los archivos de Epstein liberados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No hay evidencia de delito criminal por su parte, pero la asociación documentada es real, y la situación de Andrés ha hecho que cada conexión con ese lado de la familia sea políticamente tóxica para cualquiera que intente mantener la credibilidad dentro de la institución. Fuentes dicen que la posición de Guillermo hacia Camila fue directa. Distánciate de Ferguson pública y permanentemente, o acepta las consecuencias de no hacerlo. Camila, según se informa, se negó. Ferguson es una amiga que precede a toda su vida real. Alejarse de esa amistad bajo presión externa le parece a Camila como que le digan a quién se le permite conocer. Si esa conversación exacta sucedió precisamente de la manera en que se ha descrito, es imposible de confirmar. Pero el enfrentamiento es real. Está en curso y le está costando a Camila influencia dentro del palacio con cada semana que permanece sin resolver. Lo que sucedió justo antes de la Navidad de 2024 es el detalle que hizo que mucha gente se sentara y prestara atención. Ray Mill House en Wiltshire apareció tranquilamente en el mercado inmobiliario. Este es el retiro personal de campo de Camila. El jardín que ella describió públicamente como la mejor terapia del mundo. Una propiedad que había poseído desde antes de casarse con Carlos. Salió al mercado sin anuncio y sin declaración, y luego se vendió dentro de las 48 horas de que el anuncio saliera en vivo.
no porque estuviera infravalorada, porque Camila quería deshacerse de ella rápidamente. La gente no vende sus santuarios personales a la ligera. El lugar que te pertenece enteramente a ti, que precede a tu título y a tu rol público y a toda la maquinaria complicada de la vida del palacio. No dejas ir eso a menos que algo haya cambiado en cómo ves lo que viene después. Fuentes cercanas a la situación dicen que Camila había estado aferrándose a Ray Mill, específicamente porque esperaba necesitarlo más adelante como un respaldo, como la única dirección que siempre sería suya independientemente de lo que sucediera dentro del Palacio de Buckingham. El hecho de que lo moviera tan rápido sugiere que ha hecho los cálculos sobre su posición real y ha decidido que necesita liquidez más de lo que necesita un retiro. Y esos cálculos valen la pena mirarlos por un momento. Ahora mismo, Camila se mueve por el Palacio de Buckingham, Clarence House, Sandringham y Balmoral como un derecho. Cuando Carlos muera, tres de esas cuatro propiedades pasan directamente a Guillermo. La herencia realista para Camila es Clarence House valorada en aproximadamente 72 millones de libras y Highgrove valorada en alrededor de 39 millones. Significativo por cualquier estándar normal, pero como sustituto de la posición que actualmente ocupa, es una reducción dramática. Pasaría de reina consorte a viuda privada. Viviendo en dos casas a discreción de un hombre que la vio romper a su madre a lo largo de toda su infancia. Vender Raymell en 48 horas te dice que finalmente ha aceptado cómo se ve realmente ese futuro. Carlos sabe todo lo que está sucediendo. Esa es la parte de la historia que es genuinamente triste de contemplar independientemente de cómo te sientas sobre cualquiera de los involucrados. Él entiende exactamente lo que su hermana está haciendo. Entiende exactamente lo que su hijo está haciendo. Y fuentes dicen que hizo una llamada telefónica a Ana el febrero pasado que duró 40 minutos y terminó sin nada resuelto. Tiene 76 años. Fue diagnosticado con cáncer a principios de 2024 y ha mantenido sus deberes públicos juntos con una disciplina real a lo largo de 2 años difíciles. Pero la disciplina no es lo mismo que la energía y pelear una guerra en dos frentes en nombre de Camila requeriría más de lo que le queda, especialmente cuando el país todavía asocia instintivamente a ella con lo que le sucedió a Diana. Según se informa, ha dicho a un alto ayudante que entiende, no culpa a Guillermo, no culpa a Ana, simplemente no tiene respuesta para ninguno de los dos. Why eso más que cualquier otra cosa en toda esta historia es lo que Camila no puede encontrar una manera de rodear, porque mientras Carlos no pueda o no intervenga, no hay contrapeso, no hay nadie dentro de ese edificio con la motivación y la posición para empujar hacia atrás a Guillermo y Ana simultáneamente. Camila está navegando esto esencialmente sola. ¿Cómo se ve eso desde adentro? Según fuentes, es alguien viendo su propia imagen ser metódicamente desmantelada. No en una confrontación dramática, en 100 decisiones silenciosas, cada una individualmente negable, cada una explicable en sus propios términos, pero colectivamente formando un patrón que ella puede ver claramente y no puede señalar directamente. Según se informa, ha exigido explicaciones a altos ayudantes sobre decisiones específicas. Ha planteado la redistribución de patronazgos en privado. Ha preguntado por qué ciertas invitaciones dejaron de llegar. Las respuestas que recibe son procedimentales, formales y finales. No hay argumento que tener porque nadie ha declarado formalmente nada. Solo hay un patrón que ella reconoce y no puede nombrar en voz alta sin sonar paranoica. Esa es en realidad un tipo muy específico de presión. No puedes litigar un patrón, no puedes presentar una queja sobre un sentimiento, no puedes exigir una reunión con alguien cuya estrategia completa depende de nunca decir la cosa directamente. Guillermo no ha hecho una sola declaración pública contra Camila.
No ha dado una entrevista, no ha informado en su contra en el registro. Sus decisiones han estado dejando clara su posición con una disciplina silenciosa, consistente, casi metódica durante 3 años. Y la institución a su alrededor simplemente ha seguido su liderazgo de la manera en que las instituciones siempre hacen cuando el futuro rey señala una dirección. Ahora, déjeme volver a Guillermo por un momento, porque creo que la gente subestima cuán personal es esto realmente para él. Hay una fotografía de septiembre de 1997 que la mayoría de la gente ha visto dos niños caminando detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres. Guillermo tenía 15 años. Harry tenía 12. Las calles estaban en silencio excepto por el sonido de los cascos sobre la piedra. Guillermo nunca ha descrito públicamente cómo se sintió esa caminata. Nunca ha escrito sobre ello. Ha hablado en privado sobre ello según personas que lo conocen en oraciones cortas a lo largo de muchos años. Lo que según se informa, dijo a un amigo cercano, fue que la parte más dura no era el ataúd. La parte más dura era saber que la mujer que más había herido a su madre todavía estaba viva. Todavía cerca de su padre. Todavía en camino a tomar el lugar de su madre dentro de la familia. Esa conversación, según se informa, sucedió en 1998. Tenía 16 años. Y hay otro momento de unos años antes, cuando tenía alrededor de 13, que un antiguo miembro del hogar describió más tarde. Guillermo, según se informa, preguntó a un tutor qué significaba la palabra adulterio. Lo había visto en un titular. El tutor no respondió. Si ese momento específico sucedió exactamente de la manera en que se describió, es imposible de saber, pero suena completamente creíble dada lo que rodeaba a ese niño. El matrimonio de sus padres desintegrándose en público. El dolor de su madre siendo documentado en tiempo real en todos los periódicos del país. Y el nombre de la mujer involucrada apareciendo en todas partes. Tenía edad suficiente para leer. Tenía edad suficiente para entender lo que estaba leyendo. Ese niño ahora tiene 43 años. Controla la propiedad real más valiosa de Gran Bretaña. Decide quién trabaja para ella y quién no. Decide qué patronazgos van a dónde. Decide quién es invitado a Balmoral y nunca una sola vez, no en 25 años. Ha dado ninguna indicación pública de que haya dejado ir lo que vio pasar a su madre. Lo que hace que esto sea genuinamente incómodo de contemplar es que Camila sí ganó por cada medida convencional. Consiguió el matrimonio, consiguió el título, consiguió la coronación. Se paró en la abadía de Westminster en mayo de 2023, con la tiara de la difunta reina en la cabeza y cámaras apuntándola desde todas las direcciones. Por los estándares de cómo se miden usualmente estas cosas, la rehabilitación estaba completa. El público en su mayoría había pasado página. La institución la había aceptado formalmente. Pero la guerra nunca fue sobre Carlos. Siempre fue sobre Diana. Why no puedes ganar una guerra sobre el legado de Diana? Cuando el hijo de Diana controla el dinero, la cuñada de Diana controla los archivos, y la memoria de Diana todavía comanda más lealtad emocional del público británico que casi cualquier cosa que produzca la institución actual. Camila ganó la batalla que era visible. Está perdiendo la que nunca se anunció. Y según se informa, respondió 5 palabras cuando una figura senior del hogar preguntó si el momento de todo esto era duro. Diana merece la verdad ahora. Ya sea que esas palabras exactas se dijeran, o si es una abreviatura del personal para algo más complicado. El significado es el mismo. Diana no está protegiendo a Camila, está haciendo lo opuesto. We en esta familia. Cuando Ana retira su protección de alguien, cada otra persona en ese edificio lee la señal de inmediato. Diana nunca llegó a ver lo que vino después. Consiguió un túnel en París, 2 niños sin madre y una familia que debatía bajar sus banderas. Pero lo que aparentemente está sucediendo dentro de ese palacio ahora mismo
es algo que ella nunca vivió para presenciar. Su hijo y su cuñada moviéndose juntos, en silencio y permanentemente, remodelando todo lo que Camila pasó 30 años construyendo, no a través de confrontación, no a través de declaraciones públicas, sino a través de paciencia y acceso y el lento peso institucional de personas que han decidido lo que va a decir la versión oficial de la historia. Camila se llevó el matrimonio. Diana se queda con el legado y ahora mismo, dentro del Palacio de Buckingham, esos dos hechos ya no coexisten pacíficamente.